Buenas noches para todos. Vamos a dar como finalización al curso de evaluación económica en salud. Eh, Habíamos quedado en ya terminar con este ejercicio asincrónico. Por lo tanto, vamos a hacer como un pequeño recuento en donde quedamos para ya dar continuidad. Entonces, habíamos visto como los componentes de la evaluación económica. Habíamos visto ya el tema del problema de decisión. En el problema de decisión habíamos planteado que debíamos hacer una pregunta pico para poder enfocar la investigación. Posteriormente hablamos de un horizonte temporal, el cual estaba enmarcado dentro del tiempo, digamos, como de la duración de la enfermedad y del tiempo que se consideraba para el análisis o el tiempo que nosotros también esperábamos la intervención tuviera algún efecto. Por tanto, eso debíamos pues definirlo en el estudio. Luego teníamos la perspectiva que habíamos explicado, que la perspectiva tenía que ver con el lado desde el que se hiciera pues como el análisis de los costos y los beneficios. Y habíamos hablado de cuatro perspectivas que eran el paciente, el sistema general de seguridad social, eh, la perspectiva social y la perspectiva del tercer pagador. Eh, Posteriormente hablamos de la tasa de descuento. La tasa de descuento decíamos que era un porcentaje que lo asumíamos como una tasa de interés con la cual se traía valor presente tanto los costos como el valor, como los beneficios. En este sentido, habíamos planteado también que la tasa de descuento se usaba en aquellos estudios que normalmente duraban más de un año. Posteriormente hablamos de los desenlaces y valoración, o los beneficios. Los desenlaces y valoración o beneficios los habíamos enmarcado en dos divisiones. Una división eran los resultados en términos naturales de efectividad, y los otros desenlaces los habíamos hablado como en indicadores genéricos o sintéticos. En este caso hablamos de dos indicadores o dos desenlaces muy importantes que eran los QALY y los DALY. Los QALY, que son los años de vida ajustados por calidad, y los DALY, que son los años de vida ajustados por discapacidad. Posteriormente hablamos de los costos, en el cual hicimos una rápida descripción y los definimos o catalogamos en costos directos y costos indirectos. Los directos son los que tienen que ver directamente con la prestación del servicio o la intervención propiamente dicha, y los costos indirectos los asociábamos a aquellos costos que eran como de alguna manera intangibles y que eran ocasionados por el hecho de que se sufriera la condición de enfermedad en particular, como pérdida de productividad o pérdida de tiempo o inversión de tiempo de familiares, amigos que tuvieran que dedicarse a, digamos, a cuidar al paciente. Y eso se valora. Y ya llegamos al punto donde vamos a tratar el modelamiento, los resultados de interpretación, el análisis de sensibilidad, y todo esto pues se resume en un informe. El modelamiento está construido de un esquema matemático que tiene asociado unos parámetros.
Y los resultados de interpretación, pues está la presentación como tal y la regla de decisión, que es la que nos define eh, la costo efectividad que se define pues en el proceso de análisis de evaluación económica. Eh, perdón, perdón. Bueno, entonces en el modelamiento planteamos que los modelos matemáticos son la representación simplificada de un sistema y la abstracción de un conjunto de elementos relacionados en un proceso. Ya habíamos hablado en estadística, pues que había unas relaciones matemáticas entre unas variables. Aquí pues llevamos esto al modelo. Las interacciones entre los elementos de un sistema suelen ser representadas dentro de un modelo por relaciones matemáticas. En la evaluación económica de tecnologías en salud, los modelos matemáticos son una herramienta que permite sintetizar la evidencia de efectividad, seguridad, costos y preferencias, así como hacer extrapolaciones de los resultados a poblaciones más grandes que la población incluida en los estudios clínicos. En este sentido, pues podemos hablar de inferencia e incluso ampliar el horizonte temporal de dichos resultados o traducir desenlaces intermedios a desenlaces finales, así como explicar la variabilidad e incertidumbre enmarcada en probabilidades alrededor del problema de decisión planteado. Esto era pues lo que en parte hablábamos cuando hablábamos de, digamos, de análisis multivariado más que todo, donde hablábamos de unos modelos matemáticos. Aquí traemos este esquema. eh, en este esquema tenemos, digamos, una estructuración de cómo se construiría un modelo. Aquí nos plantea que pues tenemos eh, una elaboración del modelo, análisis y decisión. En términos generales, esos serían los aspectos que se tendrían en cuenta. Y tenemos un modelo que lo basamos en unos supuestos y que al final vamos a tener un consenso o unos consensos entre los tomadores de decisiones. La elaboración la constituyen el diseño del modelo a través de la pregunta PICO, que ya lo habíamos hablado, la recolección de la información respecto a salud y recursos, que ya también lo hemos hablado, el tema de los beneficios o los desenlaces y los costos asociados a las tecnologías. De aquí se deriva ya dos conceptos que vamos a mirar, que se llaman los árboles de decisiones y los modelos de Markov, muy importantes. Y digamos que los árboles de decisiones y los modelos de Markov son los que enrutan el camino para luego llegar al ISER o al RISE que hablábamos, que era la razón de costo efectividad incremental, a hacer un análisis de sensibilidad, que también lo vamos a mirar, y plantear escenarios para la toma de decisiones. Abajo vemos una flechita doble que lo que hace es que los modelos están enmarcados en incertidumbre. Si bien nosotros podemos llegar a obtener valores puntuales, como lo hablábamos en estadística, que teníamos estimadores puntuales, por ejemplo, aquí también podemos tener un ISER, un valor de un ISER o de un RICE, eh, pero ese valor es un valor determinístico, un valor puntual. Y lo que interesa para la robustez del modelo o de los resultados es que podamos tener un esquema donde contemplemos la incertidumbre y de esta manera podamos, eh, digamos, hacer fluctuar el modelo entre unos rangos de variabilidad. La incertidumbre pues tiene que ver con variabilidad y eso es lo que se pretende mirar. Disculpe un momento, por favor.
Gracias. Entonces, continuando pues con esta conversación, vamos a mirar, después de haber visto esa estructura en la cual ya hemos hablado de varios puntos o varios aspectos, entonces vamos a darle paso a hablar de el modelo propiamente dicho, que se puede estructurar en dos, que son árboles de decisión, que son los modelos determinísticos, y los modelos de Markov, que son modelos de probabilísticos. De ahí, pues ya como lo dije, obtendremos el ISER o RICE, ¿sí? Que es este. Ya lo hemos discutido ampliamente, en el cual no debemos tener dudas de cómo está construido y qué significa. Luego veremos el análisis de sensibilidad, que lo que intenta es modelar, eh, asumir una incertidumbre y evaluar qué pasa con el RISE al final y escenarios, como lo habíamos dicho. Bueno, entonces entre los modelos tenemos dos tipos, un tipo de modelo que es determinístico, que se llama árbol de decisión. Los árboles de decisiones se manejan en enfermedades agudas, enfermedades que tienen, digamos, un periodo corto de resolución. Por eso se llaman determinísticos, porque no tienen, digamos, una continuidad en el tiempo, sino que simplemente tuvo el evento, fue un evento agudo y se hace un tratamiento o un manejo para salir de ese evento agudo. Por ejemplo, podríamos plantear una fractura, digamos, un trauma cráneoencefálico sin secuelas severas, podría ser. eh, digamos, un paciente hospitalizado que sufra una insuficiencia renal aguda por su condición, puede ser crónica o traumática. eh, y pues el paciente, esa insuficiencia renal aguda se la tratan y puede salir de ella en un tiempo o en un lapso corto. Más o menos eso es lo que pues ya ustedes también muchos conocen sobre los temas de manejo agudo. Y cuando veamos los modelos de Markov, que son los más empleados en enfermedades crónicas. Entonces, ¿de qué está compuesto un árbol de decisiones? Un árbol de decisiones también nos recoge, digamos, un componente eh, de incertidumbre, donde tenemos digamos, un aspecto o una situación en la que hay que tomar una decisión con determinado paciente o determinada situación en salud, y en la cual vamos a tener dos alternativas de implementar el programa A o implementar el programa B. En este caso, ¿cierto? Pueden ser más programas, pero para la facilidad y la simplicidad lo vamos a asumir con dos programas y que a la vez, estos son las dos alternativas que tenemos. Cada programa tiene dos desenlaces, tiene un impacto en salud y tiene un impacto en costos. Y el programa B pues tiene también un impacto en salud y un impacto en costos, ¿cierto? Entonces, la idea es que estos impactos están modelados bajo unas probabilidades de ocurrencia del suceso, y estas probabilidades se, la idea es encontrar el valor esperado, ¿sí? Y acá, al tener el valor esperado de cada una de estas alternativas, vamos a tomar la decisión, el que tenga, digamos, el valor esperado en costos más bajo y lo más alto posible en beneficios. Entonces, por ejemplo, vamos a este otro ejercicio que está un poquito más detallado y vamos a encontrar que cuál debe ser el procedimiento a seguir en un caso X específico,
Entonces vamos a hacer cirugía o vamos a usar un tratamiento farmacológico. Los desenlaces que puede tener son que tenga buen resultado, que tenga mal resultado o que muera. Y en el medicamento lo mismo, buen resultado, mal resultado o que muera, ¿cierto? Esto tiene unas probabilidades asociadas a que cada uno de estos eventos suceda. Y la idea es que estos eventos deben, eh, a nivel de probabilidades, deben sumar uno acá y deben sumar uno acá, ¿sí? Y la idea es que yo voy a encontrar el valor esperado en este nodo. Yo encuentro el valor esperado de este brazo o de esta rama. Entonces, para calcular, yo me vengo a la inversa. Entonces, multiplico la probabilidad por el beneficio, probabilidad por beneficio, ¿sí? A este le multiplico la probabilidad por el beneficio y a este la probabilidad por el beneficio. Entonces, yo aquí voy a encontrar el beneficio esperado. Y el beneficio esperado puede ser años de vida ganados, ya habíamos hablado años de vida ganados, digamos tiempo libre de enfermedad. eh, en este caso no, de pronto no usaríamos eh, ABAC o Quali porque es un resultado en corto plazo de rápida resolución. Entonces aquí encuentro el valor esperado, ya que encuentro el valor esperado. El valor esperado en beneficios es la mejor alternativa. Lo mismo hago acá. Y también acá voy a hacer lo mismo. Voy a coger si quiero hallar los costos, el costo esperado de la cirugía y el costo esperado del medicamento, multiplico la probabilidad por el costo, probabilidad por costo, y sumo esos tres resultados, y eso sería el resultado de este nodo. Entonces, lo que nos permite esto es hallar un valor esperado, y esto en términos generales es como una media ponderada de los pesos de cada uno de los, digamos, desenlaces por su respectiva probabilidad. Entonces, podría ser que aquí la probabilidad sea 0,2 de que el resultado sea bueno, punto 5 de que el resultado sea malo y punto 7,3 de que muera el paciente. Entonces ya aquí de acuerdo a los desenlaces o los resultados que se esperaran, se multiplica por estas probabilidades y ya encontramos pues el valor esperado del medicamento y el valor esperado de la cirugía. Eso es más o menos pues cómo se manejan los árboles de decisiones. Hay, hay, hay software que también hacen esto. Uno lo que hace es estructurar ramas y estructurar, digamos, los programas y ingresar en los parámetros y él nos va modelando. Ahora, al finalizar, si tengo un espacio, les muestro un software que nos puede ayudar a eso. Bueno, este es otro modelo de decisión que se hace que se hace, eh, que se hace con árbol de decisión. Aló, aló, perdón. Entonces, la idea es que aquí tenemos un paciente con pénfigo moderado o severo. El pénfigo es considerado, digamos, una enfermedad crónica, y lo que hacemos acá es modelar dos tipos de tratamiento. Un tratamiento de rituximab
más corticoides y ayudantes y un tratamiento con corticoides y ayudantes únicamente. La idea en este modelo es comparar estas dos alternativas y aquí tenemos los desenlaces de cada uno. Remisión, no remisión, muerte. Y en remisión tiene recaída, continúa en remisión, muerte. En no remisión llega a remisión, continúa en no remisión, muerte. Y muerte, pues en muerte es el único evento que puede haber en ese caso. Entonces así se estructura y así se toman se hace pues como la estructura para la toma de decisiones. Bueno, este es árbol de decisiones. Aquí les tengo un ejemplo, pequeño ejemplo de cómo se calcula un árbol de decisiones y cómo se encuentran las probabilidades y cómo se llega al ICER o al RICE. Entonces acá eh, tenemos un árbol de decisiones con, digamos, dos alternativas, la A y la B, y cada uno de estas alternativas con dos desenlaces. Eh, un desenlace tiene una probabilidad de ocurrir de 0.3, el otro de 0.7 y en el B 0.6 y 0.4. Esto obviamente pues no es arbitrario, esto sale de la investigación o la literatura que se trabaje para poderlo estructurar acá en el modelo. Entonces acá tenemos el quali, cuántos quali arroja esta desenlace, cuántos este y cuántos este. Y el costo de cada una de las ramas, ¿sí? Entonces ya para llegar acá a este valor y tomar una decisión, lo que hacemos nosotros es construir el ICER y el ICER es el valor esperado del costo de B menos el valor esperado del costo de A sobre el valor esperado del beneficio de la utilidad de B y el valor esperado de la utilidad de A. Entonces, aquí en este caso tenemos eh, en en el valor esperado del costo de B 5.600, que se hace el cálculo de la siguiente manera. Cogemos la probabilidad de 0.6, eh, 0.6 por 6.000, ¿sí? Más 0.4 por 5.000. Y esta suma nos da 5.600, que es este que está acá. En el valor esperado del costo de A, entonces tenemos 0.3 por 5.000, 0.3 por 5.000 más 0.7 por 7.000, que es este, nos da 6.400. Entonces ya tengo los dos costos, 6.400, 5.600 y 6.400. Luego busco el valor esperado de las utilidades de B y las utilidades de A. Entonces las utilidades de B, lo mismo, me voy para B, 0.6 por la utilidad de B, en este caso que es 0.7, más 0.4 por 0.4. Listo. Y así calculo también para A y obtengo 0.58 para B y 0.55 para A. Hago esta resta, entonces aquí me da 800 sobre 0.03. Entonces la variación en los beneficios es un aumento o un valor incremental entre B y A de 0.03 y un valor incremental negativo, o sea, los costos se me reducen con la nueva alternativa y paso de 5.600 a 6.400. Entonces eso me da 800. Acá me da entonces un ICER de menos 26.667. Con B, entonces lo que podemos decir es que el ICER resulta en un ahorro de 26.667 por cada cual y ganado. Por lo tanto, este sería una alternativa, como habíamos hablado, dominante, aquí está, porque si miramos en el plano de costo-efectividad, va a estar
eh, perdón, va a estar acá, en esta parte, porque tengo más beneficio a un menor costo. Ya lo habíamos visto, es una estrategia dominante. Listo. Bueno, entonces ese es como el tema de los árboles de decisión. Bueno, ahora en el modelamiento sigue los modelos de Markov. Los modelos de Markov dice que son útiles cuando el riesgo de la patología es continuo en el tiempo, como es el caso de enfermedades crónicas, cuando la temporalidad u oportunidad del evento es importante y cuando un evento puede ocurrir más de una vez. Entonces acá tenemos un modelo de Markov, que es un modelo probabilístico, en el cual se compone de estados de la enfermedad. Aquí hay que hacer digamos, hacer una revisión muy clara de la literatura y del estado de la enfermedad y cuáles son sus transiciones o cómo transitan de un estado a otro. En este caso tenemos el paciente empieza sano, se enferma o muere. Y el paciente sano puede transitar entre enfermo y muerto. Y si está enfermo puede transitar a muerto. Eh, También puede pasar a sano porque recibe algún tratamiento que lo recupere. Y ya cuando el paciente llega al estado muerto, obviamente de ahí ya no se mueve más, ¿cierto? Entonces acá hay un tema que se llaman las probabilidades de transición. Las probabilidades de transición se refieren a que un paciente pase de un estado a otro o también puede quedarse en ese estado. Entonces acá tenemos las probabilidades de que un paciente pase de un estado a otro y el ejercicio sería el siguiente. Partamos de que el paciente está sano. Si el paciente está sano y puede pasar a enfermo, tiene una probabilidad de pasar del 4%. Entonces, si lo vemos acá en la matriz de transición, se llama matriz de transición, entonces vamos a encontrar que el paciente en estado sano puede pasar a enfermo y va a tener un 4% de probabilidad. O sea que esto es una enfermedad que supuestamente pues no es una enfermedad como muy prevalente, por decirlo así. Después, si el paciente está sano, puede pasar a muerte y es el 1% de probabilidad. De sano a muerte, el 1% de probabilidad. Y miren qué tan interesante que el paciente puede quedarse en el estado sano el 95% de probabilidad. Entonces, puede ser una enfermedad pues poco prevalente o incidente, entonces es un paciente que es una enfermedad de baja ocurrencia, por decirlo así. Ahora vamos al estado enfermo. Si el paciente está enfermo, tiene tres opciones. Una, que pase a sano, que se quede enfermo X tiempo o que pueda morir. Entonces, en este caso, si el paciente está enfermo y pasa a ser sano, tiene el 70% de probabilidad. Aquí está, 70% de probabilidad. Si el paciente está enfermo y se queda enfermo ahí un tiempo determinado, tiene el 20% de probabilidad. Y de que esté enfermo a que muera, tiene el 10% de probabilidad. 10% de probabilidad. Después vamos a ver que esta es una característica importante y es que todos estos deben sumar 1, 1 y 1. Y viene una característica importante y es que cuando el paciente muere, sí, la probabilidad de quedarse muerto es 100% o 1. El paciente no se devuelve enfermo y tampoco se devuelve a sano. Por eso, esto se llama un estado absorbente. El paciente se queda en 100%. ¿Listo? Y queda pues en muerte. Esto sirve para modelar obviamente los costos y las utilidades y ahorita lo vemos en un pequeño ejercicio que tengo acá documentado para que le hagamos como un seguimiento. Entonces, ¿cuál es
La base o el fundamento del modelo de Markov es definir las transiciones entre estados y las probabilidades. Estructurar el esquema como tal, este esquema puede ser sencillo en el sentido de que nosotros estemos con expertos y los expertos pues conocen la evolución natural de la enfermedad. Pero lo complejo acá es encontrar estas probabilidades y estas probabilidades tenemos que buscarlas en la literatura, en investigaciones donde se haya hecho estudios sobre, sobre la enfermedad y que nos pueda mostrar las probabilidades de transición. Otro concepto que se maneja acá en el modelo de Markov es el ciclo. Se supone entonces que un paciente transita por todos los estados durante un ciclo, en este caso dice un mes, pero el ciclo puede ser un año, 6 meses, 8 meses, dependiendo de cómo sea el proceso de la enfermedad. Em, Cada que el paciente pasa por un ciclo de estos, está transitando un tiempo específico de análisis, ¿cierto? En este caso, el ciclo es un mes. Eh, bueno, aquí, perdón, no es árbol de decisión, sino Markov, enfermedades crónicas de larga duración. Entonces, incluso más adelante, cuando miremos de pronto algún modelo, vamos a ver que los modelos de Markov también inician con un árbol de decisiones. eh, Esas transiciones se ponen en un árbol de decisiones y el software ya hace los cálculos de costos y utilidades esperadas. Bueno, entonces vamos en la parte de modelación, ya llevamos, planteamos los dos modelos que tradicionalmente se usan. Acá tenemos, ya como finalizando esta parte, seguimos con el tema de resultados e interpretación. Entonces, dentro del esquema que llevamos, vamos a encontrar o a tener los resultados y dice que pues el resultado final, como lo habíamos hablado desde antes, es calcular las razones incrementales de costo-utilidad o costo-efectividad, que pues es la división entre la diferencia de costos y la diferencia eh, de beneficios o de resultados. Calcular los costos totales por cada estrategia y por cada estado de salud en particular, que es lo que habíamos dicho y que se ve reflejado en el RICE, presentar los resultados asociados a los diferentes estados de salud y, de ser necesario, presentar los resultados de acuerdo con cada subgrupo poblacional. Entonces, la regla de decisión es establecer comparaciones entre la razón incremental y el umbral establecido, que ya habíamos planteado que el umbral es lambda, ¿sí? O la disposición a pagar, y el RICE, que también pues ya lo habíamos visto. Bueno, cuando se comparan los costos y resultados de dos tecnologías en salud, puede surgir cuatro escenarios. Ya lo habíamos hablado. Uno, que fuera la alternativa dominada. Dos, que fuera la alternativa dominante. Tres, que la nueva tecnología es menos costosa y menos efectiva, que entonces ahí nos queda la inquietud si, la disminución si la disminución de la efectividad compensa con la disminución del costo, y que es más costosa y más efectiva. La cuarta, que es donde casi todas las razones de costo-efectividad caen, que ya lo habíamos visto, que es en el cuadrante superior derecho, en este. Listo. Bueno, entonces acá volvemos nuevamente al RICE o ICER, que es el que nos resume todo el proceso de la evaluación económica o los cálculos, más bien de los cálculos entre costos y beneficios, en el cual tenemos los costos de la intervención menos los costos
del comparador sobre los beneficios de la intervención, los beneficios del comparador, eso nos da un valor y nosotros lo comparamos contra lambda. Para insistir en este punto, que es el punto, digamos, como más fundamental, entonces encontramos que el RICE se interpreta como el costo a pagar por cada unidad de aumento o reducción de beneficios con la nueva tecnología y el lambda es en compañía de los tomadores de decisiones junto con el RICE quienes juzgan si la tecnología se adopta o no, como ya lo habíamos planteado en otros escenarios. Entonces, vamos a mirar, vamos a continuar en el otro punto. Entonces, cuando hablamos de los resultados, ya nosotros habíamos planteado que, que nosotros vamos a estar en el en el plano de costo-efectividad y ahí vamos a ver eh, cómo el RICE donde cae y dependiendo de dónde caiga, pues ya hacemos los análisis como lo habíamos planteado. Dominante, dominado y resultados que quedan ya para el análisis específico. En este caso dijimos que del umbral hacia abajo se consideran costo efectivos y del umbral hacia arriba no son costo efectivos. Y acá habría que analizar si justifica la disminución del beneficio con respecto a la disminución del costo. Bueno, entonces aquí podemos ver como concluyendo lo que habíamos dicho ya, esta gráfica o esta diapositiva es de otras que ya habíamos mirado. Recordemos, muy importante, que este punto azul, donde está el 00, es, es el comparador. El comparador con respecto al innovador, pues obviamente su costo incremental va a ser cero, ¿cierto? Y su beneficio va a ser cero. Con quien se compara el valor incremental es con con el innovador. Pues el innovador contra el comparador. Listo. Entonces, bueno, este es un punto pues que nos debe quedar muy claro. Vamos a seguir. Discúlpenme. Bueno, bueno, entonces vamos a un punto que se denomina análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es, digamos, como lo había dicho ahorita al inicio, es una fase que todo estudio de evaluación económica debería tener y es para poder validar la robustez del modelo. Entonces, el análisis de sensibilidad se compone de tres etapas, que son definición de los parámetros que son objeto de cuestionamiento o inquietud o interés de evaluar eh, su variabilidad, cómo afecta el ISER. Elección de una franja plausible de variación de los factores relacionados y presentación de los diferentes resultados originados de la variación de los parámetros seleccionados. En el análisis de sensibilidad es donde cobra importancia las variables incluidas en el modelo. Una variable toma un valor promedio, pero también tiene un valor mínimo y un valor máximo. Lo que nosotros decíamos, el ISER toma un valor, pero ese valor puede fluctuar dependiendo de cómo varíen los parámetros. Y los parámetros que podrían variar eh, son el costo, digamos los precios,
el tiempo de pronto de procesamiento de una prueba, el tiempo de duración de una enfermedad, la sensibilidad o especificidad de una prueba. eh, ¿Qué más puede variar? Ya esto pues depende del análisis que se esté realizando. Entonces una variable toma un valor y este rango de valores es el que se utiliza para el análisis de sensibilidad. Para ese análisis de sensibilidad eh, hay uno que se denomina de dos vías o determinístico. Sobre determinadas variables hay que definir un valor promedio y un rango para las variables a ser analizadas. Pero para la realización de un análisis probabilístico es necesario además definir una distribución de probabilidades para modelar los valores que esa variable puede obtener. Entonces, determinístico es que yo cojo una variable y pues yo al albedrío del ejercicio tomo un rango y lo varío. Y el probabilístico es que asume una distribución de probabilidades y él, digamos, aleatoriamente le hace modelación para obtener esa variabilidad. Entonces, acá nos dice que los análisis de sensibilidad se realizan para comprobar la robustez o estabilidad del resultado del caso base mediante la variación sistemática de las principales variables del estudio económico. Las principales variables que se someten a análisis de sensibilidad son los costes, las variables de eficacia y las utilidades. Los análisis de sensibilidad pueden ser determinísticos, modificando en cada un análisis una sola variable, o bien probabilísticos, modificando todas las variables a la vez mediante simulaciones de Monte Carlo. Esta simulación de Monte Carlo es un proceso estadístico, digamos, que genera a través de unas distribuciones de probabilidad, hace, como dice la palabra, simulaciones de acuerdo a un caso base y una variabilidad de que yo le ponga en los parámetros. Él, digamos, genera una rutina de n veces y cada vez que genera una rutina obtiene un resultado del ISER, que es como el objetivo que nosotros necesitamos ver es si el ISER al variar los parámetros, qué tanto se vuelve costo efectivo o no, qué tanto se aleja de, del valor, digamos, mm, fijo que obtuvimos y si se sigue manteniendo dentro del rango de aceptabilidad, que ya dijimos que el rango de aceptabilidad o el valor de aceptabilidad es la disposición a pagar, que es el lambda. Bueno, entonces, en este orden de ideas, vamos a seguir y entonces decimos que una vez construidas y asignadas las correspondientes variables, estas distribuciones, podemos proceder a la realización de un análisis de sensibilidad probabilístico con una simulación de Monte Carlo. La simulación realiza con cierta cantidad de iteraciones, por ejemplo, 1000 o 10.000. Entonces nosotros llegamos y estructuramos y decimos, bueno, ¿qué variables vamos a sensibilizar? El costo, los beneficios, la dosis de los medicamentos, los precios, las tarifas, las tasas de descuento. Entonces, el caso base es el valor con el cual yo obtuve el ISER y voy a decirlo como el ISER original. Y ese ISER tiene asociadas unas variables que ya sabemos que son los costos, que los costos tienen por dentro otras variables y los beneficios, que los beneficios pues en general también tienen otros componentes y nosotros podemos entrar a decir, bueno, ¿qué pasa si yo varío en tanto por ciento el costo del comparador? Perdón, el costo de la intervención. ¿Qué pasará con el ISER? O si yo varío en tanto por ciento o en tantos qualis o en tantos años de vida ganados, el beneficio de la intervención, entonces cómo se mueve el ISER. Eso es lo que nosotros
se pretende hacer con los análisis de sensibilidad. Entonces, como para resumir y de pronto un poco de comprensión al respecto, es qué tan estable es el LISER que encontramos. Eso es lo que queremos saber, ¿cierto? Entonces, eh, ya acá se escogen las probabilidades, perdón, las distribuciones de probabilidad de acuerdo al comportamiento de la variable. Si la variable se distribuye normal, por ejemplo, los costos normalmente se distribuyen como una log normal, como una gamma. Ciertas variables se puede distribuir como una normal, otra como una chi, otra se puede como una Weibull. Entonces, si la variable es discreta como una Poisson o como una binomial. Entonces, lo que nosotros hacemos es que a cada variable que vamos a sensibilizar, le asociamos una distribución de probabilidad de acuerdo a cómo nosotros hayamos hecho la evaluación de la posible función de distribución que puede adoptar esa variable. Después de que se hace esto, ya se corre el programa y el programa nos arroja, digamos, el análisis de sensibilidad. Ya les voy a contar o a mostrar cómo lo podríamos visualizar y una cosa que se llama la curva de aceptabilidad. Entonces, a pesar de que el ISER es el núcleo o el centro de todo este análisis, el ISER por sí solito necesita, digamos, un refuerzo o un acompañamiento, y ese acompañamiento es el análisis de sensibilidad, que dijimos que puede ser determinístico o probabilístico. Y para eso, pues, se usa esta técnica estadística o esta herramienta estadística de simulación de Monte Carlo, mm, que para hacer una simulación de Monte Carlo necesariamente debemos asociarle a cada variable su distribución de probabilidad, y ya lo que la simulación de Monte Carlo hace son iteraciones, variando los valores de las variables, y cada que haga una variación hace un cálculo de un ISER y nos arroja un ISER. Por ejemplo, cuando yo digo que voy a hacer 1000 iteraciones, voy a encontrar 1000 ISER. Si voy a hacer 10.000 iteraciones, 10.000 ISER distintos, ¿cierto? Entonces, enseguida vemos en una gráfica cómo se ve este comportamiento de la fluctuación del ISER. Vamos rápidamente a mirar un ejercicio de un análisis de sensibilidad con un ejemplo. Y en este ejemplo, pues para poder llegar al análisis de sensibilidad tenemos que pasar por varios aspectos del modelo, ¿cierto? Entonces rápidamente, sin entrar en mucho detalle, vamos a mirar cómo se construye el modelo o cómo se construyó el modelo. Eh, Vamos a mirar el ISER, mm, las variables que se sensibilizaron, el resultado del análisis de sensibilidad y el resultado de la curva de aceptabilidad. Entonces, el estudio, eso es un estudio que se hizo en España, análisis de coste-efectividad de un programa de cribado genético en familiares directos de pacientes con hipercolesterolemia familiar en España. 503 pacientes entre hombres y mujeres. Este estudio me pareció muy interesante porque aquí se está planteando de que los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, los familiares de esos pacientes tienen una predisposición genética a sufrir hipercolesterolemia, y sabemos que la hipercolesterolemia en ciertos niveles pues es un desencadenante de enfermedad cardiovascular, especialmente infarto de miocardio, ¿cierto? Entonces, este estudio, el objetivo era realizar un cribado o un tamizaje de pacientes en el cual pudieran hacer un test diagnóstico
y a los familiares de los pacientes con hipercolesterolemia familiar para detectar si tenían riesgo de esta enfermedad y de ahí comparar con no hacer el tamizaje y de ahí ya si eran encontrados positivos, digámoslo así, hacer tratamiento o manejo y si los pacientes que no se les hacía el tamizaje, habían pacientes con algún evento cardiovascular, pues también atenderlo, ¿cierto? Entonces, el método dice que se realizó un análisis de coste-efectividad en el que las estrategias consideradas fueron el cribado genético a los familiares directos de una persona con diagnóstico genético previo de hipercolesterolemia familiar y su tratamiento con estatinas y la alternativa de no cribar o no hacer tamizaje, ¿cierto? Entonces los pacientes llegan, tienen el diagnóstico y a un grupo se le hará tamizaje y a otro grupo no se le hará tamizaje. Y entonces en la primera estrategia se incluye el seguimiento y tratamiento de las personas que han tenido un evento cardiovascular y la segunda estrategia consiste en no cribar o no tamizar y también tratar a los pacientes que tengan alguna patología cardiovascular. La perspectiva empleada fue el financiador del Sistema Nacional de Salud y la medida de efectividad principal empleada son los años de vida ganados. Entonces acuérdense que aquí tenemos las estrategias, ¿sí? Por un lado, el desenlace o en este caso la medida de efectividad empleada que es los años de vida ganados. Y recuerden que esto es en unidades naturales. Por eso el estudio se llama análisis de costo-efectividad, no costo-utilidad. Tenemos la perspectiva, ¿sí? Eh, como esas cuatro variables principales. Enseguida vamos a mirar otros aspectos del ejercicio. Bueno, entonces, aunque en el artículo no estaba especificado el modelo de decisión, pues yo lo construí en el software que les he dicho. Y acá encontramos que entonces el problema de decisión es que tenemos familiares de personas con hipercolesterolemia familiar. Obviamente esas personas, por el hecho de ser familiares de esta persona o de este paciente, tienen un riesgo de sufrir también hipercolesterolemia. Por lo tanto, tienen un riesgo de también sufrir una enfermedad cardiovascular. Entonces, este nodo nos dice que es un nodo de decisión. Este nodo nos dice que tenemos dos alternativas, una de cribar o tamizar y otra de no tamizar. Pero a la vez, en cribar, yo trato a los que encuentre positivos o no los trato, ¿cierto? Y en no tamizaje también trato a los que, aunque no los haya cribado, tengan una enfermedad cardiovascular o no los trato, ¿sí? Entonces estas son las cuatro alternativas que tenemos o los cuatro desenlaces de estas dos alternativas. Bueno, eh, para encontrar el cálculo de los años de vida ganados promedio, el artículo eh, puso en rangos la edad de los pacientes, lo dividió entre hombres y mujeres, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49 y de 50 a 59. Obviamente, pues aquí no tengo todos los detalles del artículo, pero el artículo dice que se tamizaron o no, o que se estudiaron pacientes menores de 60 años. Entonces aquí podemos ver 59, 59. Esta es la proporción de la población. Entonces dice que la esperanza de vida, o sea, la edad esperada de fallecimiento,
Si el paciente es tamizado, entonces los hombres vivían 71 años, 72, 74 y 76. Y si no estaban tamizados, duraban menos tiempo o vivían menos tiempo, 66, 69, 73, 75. Y digo menos tiempo con respecto a los pacientes que fueron tamizados. Y lo mismo sucedió en las mujeres. Ahora encontramos los años de vida ganados. Sin descuento quiere decir que no se le hizo el descuento no se le aplicó el factor de descuento y después se le aplicó el factor de descuento del 3%. Aquí simplemente lo que están haciendo es una resta entre estos dos y da 5, 3, 9, 2, 2 y 1, 4. Pero la pregunta es, si yo descuento eso en el tiempo, eh, ¿cuántos años de vida se va a ganar, digamos, el paciente cribado contra el no cribado? Entonces yo para hacer esto tengo que aplicar un factor de descuento que es el 3%. Ahorita abro un archivito que tengo en esa y les muestro cómo se calcula eso. Entonces, calculando este factor de descuento, encontramos que los años de vida ganados son 1.7, 1.6, 1.1 y 0.9. Y en las mujeres 1.5, 1.5, 1.3 y 1.1. Y en promedio de todos los pacientes de los 503 estudiados, el promedio es 1.3 años de vida ganados con el tratamiento, perdón, haciendo el cribado y derivándose pues de ahí el tratamiento que dice el estudio. Bueno, eh, entonces vamos a pasar. Luego en el artículo nos plantean el coste del cribado más el tratamiento, el coste incremental del programa cribado, incremental porque es con respecto al no cribado, incluye el coste del cribado, o sea, hacer el tamizaje, más el coste de los medicamentos y 2 visitas anuales al especialista, menos el coste del ahorro asociado por menos casos de eventos coronarios que tratar. Se supone que si hacemos tamizaje, vamos a detectar tempranamente los pacientes y los vamos a tratar, y eso va a evitar que tengamos menos eventos coronarios que tratar. Por lo tanto, pues eso va a ser un ahorro de costos. El coste del cribado por cada nuevo caso diagnosticado es de 1.447 euros, mientras que la media de los costes esperados del tratamiento con medicamento más visita asciende a 4.529 euros. Y se estimó que por cada caso que se encontrara, perdón, que se iban a evitar 26 infartos por cada 100 personas tratadas con estatinas entre los 18 y 60 años. Los 18 y 60 años. Por lo tanto, el ahorro de los infartos por persona diagnosticada es de 1.384 euros, que compensan buena parte del coste del programa de cribado, pero no el del tratamiento. Miremos que el cribado vale 1.447 y el ahorro vale 1.384. Entonces, de entrada, yo podría decir que eh, evitar el infarto ya me está, digamos, subvencionando el costo del, del tamizaje. Bueno, luego ya tenemos el coste de efectividad que dividimos el coste total incremental por los años de vida ganados adicionales y resulta un ratio incremental de 3.423. Esto lo podemos ver acá muy sencillamente de esta tablita donde nos dice análisis incremental del coste de efectividad, caso base. Entonces el cribado, el coste en euros de un cribado es de 8.891 y los años de vida 56.7, en el no cribado 4.298
y los años de vida 55,4. Entonces el incremental, que es la diferencia de estos dos, me arroja un costo incremental de 4.593 y unos años de vida incrementales de 1,34, que fue lo que vimos en la gráfica anterior, acá, que fue de 1,3, ¿cierto? Bueno, entonces aquí lo que encontramos es que el coste adicional por cada año ganado de vida es de 3.423, ¿sí? Entonces, ese valor es este mismo que está acá, que acabamos de hacer la formulita para calcularlo. Eh, Calculamos el costo del cribado, el costo del no cribado y los beneficios en salud. Y obtenemos este valor. Eh, entonces miren que acá este mismo valor pues es el que hemos calculado acá y encontramos que tenemos por cada año de vida ganado, tenemos un valor de 3.423 con la alternativa de cribado. Esa es la interpretación que hacemos. Bueno, entonces vamos para el análisis de sensibilidad. Tal como les venía diciendo, pues para contrastar la robustez del caso base, se realizaron varios tipos de análisis de sensibilidad univariables más un análisis de sensibilidad probabilístico. El modelo lleva a cabo 5.000 simulaciones de tipo Monte Carlo. El resultado de cada simulación del modelo se resume en una razón de coste efectividad incremental compuesta a partir del coste y la efectividad incrementales, como ya lo habíamos dicho, o sea, del RICE. Listo. Bueno, el RICE. Entonces acá encontramos dos tablas. En las dos tablas, entonces acá hacen un análisis de sensibilidad empleando diferentes tasas de descuento. Entonces miren que las tasas de descuento del caso base es del 3%, como ya lo habíamos dicho, y hacen 8 alternativas. Entonces variaron el 3% del caso base sobre los años de vida ganados y el 3% del caso base sobre los costes. La primera alternativa fue dejar sobre los costes el 3% y sobre los años de vida ganados no hacerle descuento, o sea, con cero. En esa primera alternativa, los años de vida ganados por caso tratado sube de 1,3 a 3,3, pues porque al no tener descuento, entonces los años de vida ganados se sube. El coste incremental, según este ejercicio, se mantiene, ¿sí? Y el coste incremental por año de vida ganados eh, se sube baja a 1.402, en este caso, puntual. Bueno, luego vamos a mirar la alternativa 5. La alternativa 5 fue subir la tasa de descuento a 4 en los costos y dejarla en cero en los años de vida ganados. Nuevamente, el año de vida ganado por caso tratado subió a 3,3 con respecto a la costo al caso base, y el costo incremental por el nuevo caso tratado pasa de 4.593 a 4.186. Eh, Al subir el- la tasa de descuento, pues baja un poco el coste incremental. Y el coste incremental por año de vida ganado baja sustancialmente a 1.277. Por el hecho de que al ser más alto el año de vida ganado, al no tener descuento, pues la división, el denominador se vuelve más grande y la división pues se vuelve más pequeña, ¿cierto? Entonces en este caso, este cálculo se hace 4.593 dividido 1,3,
da 3.450 y en este caso 4.186 dividido 3.3 da 1.277. Ese es el valor que sale de acá. Bueno, y así sucesivamente vamos a mirar este que no lo habíamos visto, es subir la tasa de descuento a 5 en los costos y a 5 en los años de vida ganados. Miren cómo baja sustancialmente. Los años de vida ganados bajan a 0.8 y los costes también bajan de manera importante. Y así el coste incremental por año de vida ganado se sube a 4.600. Bueno, entonces esto que estamos haciendo aquí o que está mostrando la tabla son simulaciones, simulaciones. Vamos a aclarar, el caso base es el caso que encontramos del ISER sin hacer simulaciones ni hacer nada, ¿cierto? Como venía estructurado el ejercicio, que el ejercicio decía un descuento, una tasa de descuento del 3%, y ya teníamos que el año de vida ganado por nuevo caso tratado era de 1.3 años. Listo. Ahora, la tabla 4 es análisis de sensibilidad variando algunos de los supuestos sobre los costes empleados en el caso base. Entonces, el caso base, los años de vida ganados se quedan quietos, 1.3, y lo que empezamos a variar es el nuevo coste de cribado positivo. Entonces, eh, pasa a 3.995 sin ahorro alguno por infartos evitados. Eh, mm, el coste incremental se sube porque al no tener ahorro, pues se sube el costo. Tratamiento con simvastatina de menor coste, entonces baja a 3.446 y el tratamiento con atorvastatina sube a 9.708. Siendo así, entonces el coste incremental por AB por años de vida ganados, entonces queda el caso base, ya lo conocemos, 3.423. En este escenario baja a 2.997, aquí baja a 4.454, aquí a 2.569 y aquí se sube. Entonces mire que aquí estamos haciendo, modificando entre unos rangos las variables o los valores de las variables. Aquí dejamos fijos los años de vida ganados y movimos otras variables. Y aquí lo que variamos fueron las tasas de descuento. Bueno, entonces esto es como una, ¿qué decimos? Es como una mezcla de muchas variaciones que obviamente pues así no es fácil verlo. Entonces aquí es donde viene ya el análisis del plano de coste-efectividad con todas estas simulaciones que puede hacer aplicándose la técnica de Monte Carlo. Entonces miren qué tan bonito este ejercicio, lo que arroja. Entonces nos arroja esta nubecita de puntos. Esta nubecita de puntos son las 5.000 iteraciones que se hicieron. Cada puntico es un valor de un ISER, un valor de un ISER, un valor de un ISER. Entonces lo que está mostrando acá es esta nube de puntos o esta dispersión de acuerdo a las variaciones que hicimos en en las variables, valga la redundancia, y nos está mostrando eh, cuánto se dispersan entre ellos, entre los resultados del ISER. Miren por acá un ISER tan grande, por acá, un ISER por acá más pequeño, otro ISER por acá que es más costo efectivo, este también es costo efectivo, este no es costo efectivo, este no es costo efectivo. Pero adicionalmente nos están mostrando distintos umbrales. Entonces tenemos un umbral de 10.000 euros, o sea, esto es un lambda. Pongámosle lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Listo. Entonces acá nos está diciendo, para un umbral de 10.000 euros, entonces todos estos son costo efectivos, o sea, muchísimos. Y enseguida vamos a sacar una conclusión. Para un umbral de 5.000 euros, ya son costo efectivos estos. Estos ya no lo son. ¿Sí? Y para un umbral de 3.000 euros, son costo efectivos estos. Ya no estos. Entonces, ¿qué encontramos aquí interesante? Que a medida que el umbral varía, ¿cierto? Hay una probabilidad
de que el ISER sea costo efectivo o no. Entonces, supongamos, si el umbral es de 10.000 euros, hay más probabilidad de que el ISER sea costo efectivo. Eso aquí lo vemos, ¿cierto? Porque en las simulaciones de Monte Carlo encontramos que de esas 5.000 veces que se hizo la simulación, muchas de ellas el ISER es costo efectivo, entonces eso saca una proporción o un porcentaje. Cuando el umbral es de 5.000 euros, entonces ya hay una proporción de costo efectivos y una proporción de no costo efectivos y eso da una probabilidad. Y cuando el umbral es de 3.000 euros, baja más el número de costo efectivos y aumenta más el de no costo efectivos y eso da una probabilidad. Entonces, una conclusión que sacamos aquí, y enseguida la vamos a afinar, es que a medida que el umbral aumenta, el ISER tiene más probabilidad de ser costo efectivo, que es lo razonable. Y a medida que el umbral baja, el ISER tiene la probabilidad de ser menos costo efectivo. ¿Qué tal si tuviéramos acá un umbral por esta vía? ¿Cierto? Que sería un umbral de 3.000. Aquí tenemos 3.000. Sí, acá. Acá tendríamos un umbral de 900, más o menos. Entonces observen que en un umbral de 900, ninguno sería costo efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi disposición a pagar es muy poca. Supongamos que esto fuera un umbral 4. Listo. Entonces, esta gráfica de sensibilidad nos da un poquito más de fuerza para analizar el ISER, ¿sí? Eh, Porque nos da un panorama más amplio y nos dice, ah, no, es que yo no tengo un ISER solo aquí, sino que tengo muchos ISER y dependiendo cómo fluctúe, pues el modelo será más robusto o no. Entonces, si mi disponibilidad a pagar es 5.000 euros, miren, hay una alta probabilidad, pero si es 10.000 euros, mucha más alta probabilidad. Pero si mi disponibilidad a pagar eh, aquí es 10.000, es por aquí arriba, aquí es 5.000, véanlo aquí, y aquí es, póngale 800, 900. Listo. Y acá pues es el mismo plano de costo-efectividad, ya lo conocíamos, entonces aquí tenemos el coste incremental, ¿sí? Y aquí tenemos la efectividad incremental, que en este caso son años de vida ganados incrementales, que van desde cero, que es el comparador, acá está. ¿Qué pasa si gano 0.5, si gano 1, si gano 1.5, 2, 2.5, 3? Observemos que no hay, no hay ninguna posibilidad de que yo gane 3, pues en toda la simulación, de que yo gane 3 años de vida, 3 años de vida ganados incrementales, no lo hay. Ya en 2.5 empiezan a aparecer unos ISER, en 2 empiezan a aparecer más, ya por aquí hay muchos más. Y como nuestro ejercicio es 1.3, más o menos por aquí, aquí es donde se concentran más todos, ¿cierto? Y con un valor de 4.000 y pico, que fue lo que encontramos. Listo. Esta se llama la curva de aceptabilidad. Mire qué tan interesante es que esa curva de aceptabilidad nos está resumiendo lo que vimos en esa gráfica de dispersión. Entonces aquí encontramos que acá ya tenemos una gráfica distinta. Aquí tenemos la probabilidad de que cribar sea coste efectivo, o sea que el ISER sea coste efectivo, ¿sí? Contra la variación en el umbral. Entonces acá tengo umbrales desde 1.000 euros
hasta 16.000 euros. Entonces, partamos por el escenario que podría ser más poco probable. Si yo tengo una disponibilidad a pagar de 16.000 euros, pues efectivamente el ISER va a ser 100% costo efectivo. Y a medida que yo voy bajando ese umbral, la probabilidad empieza a disminuir. Entonces observemos, si yo llego a una probabilidad de 7.300 más o menos, perdón, llego un criterio de aceptabilidad de 7.300 euros, entonces yo voy a llegar a una probabilidad de 95% sí, aquí está, 7.400 a una probabilidad de 95%, o sea, es una probabilidad alta. Pero esto depende de mi posibilidad de pagar. Esto me puede ayudar a mí en el sentido de políticas públicas o algo, de que yo pudiera pensar en hacer un esfuerzo y decir, hombre, si puedo aumentar el criterio o el umbral de aceptabilidad y podríamos incorporar la tecnología. Ahora vamos a 3.450 euros y miren que la probabilidad de aceptación es del 47%. Si nos devolvemos a la gráfica anterior, 3.500 euros, 3.500 euros por aquí, más o menos, ¿cierto? Miren que hay una probabilidad, supongamos que pasa por acá, hay una probabilidad más o menos del 45%. Miren que, porque aquí están más dispersos, entonces puede haber una probabilidad del 45-50%, que es más o menos lo que nos muestra esta gráfica. Ahora cojamos un umbral de 5.000, un umbral de 5.000 acá. Entonces un umbral de 5.000 aquí, mírenlo acá, extendámoslo, nos da una probabilidad de más o menos el 80%, pues ahí, con la posibilidad de que nos equivoquemos. Vamos a ver acá que vemos 5.000. Entonces acá tenemos el umbral de 5.000. Entonces miren que tenemos una probabilidad de más o menos, discúlpenme, entonces acá eh, vamos a poner una de 5.000, aquí está, ¿sí? Miren, 5.000, miren, una unidad. Entonces miren que acá yo puedo hacer esto y efectivamente yo puedo decir que más o menos el 80% del ISER es costo efectivo. Ahora vámonos con eh, un umbral de 0.5, por ejemplo, perdón, un umbral de, pongamos de 2.000, ¿sí? Háganlo acá. Si yo tengo una probabilidad, tengo un umbral de 2.000, tengo una probabilidad de costo de efectividad del 5%. Vamos a mirar acá. Entonces miren que si yo tengo 2.000, más o menos, 2.000, aquí, me dice que más o menos el 5%. Entonces miren esto contra todo esto. Obviamente, pues
Entonces, muy interesante este ejercicio. Obviamente, pues esto tiene mucho todavía por desarrollar, por hacer. Entonces, yo quería pues como compartirles esto. Esto pues también se aprende es haciendo, leyendo artículos, libros, documentos sobre evaluación económica en salud. Entonces, el concepto, digamos, como un poco distinto que no habíamos visto es el de curva de aceptabilidad, que lo acabamos de ver y que es muy interesante como para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, eh, voy a pasar un momentico a mostrarles un software que nos ayuda a hacer estos modelos. No lo, solo se los voy a mostrar y no lo voy pues a desarrollar. Eh, este es el software. Entonces yo voy a borrar esto. Entonces acá el software es un software, digamos, intuitivo y que me ayuda mucho y me dice, bueno, usted va a construir un nuevo modelo, yo ya lo borremos este, a ver. Entonces me dice un nuevo modelo, él aquí me dice que quiere un árbol de decisiones o un modelo de Markov. Entonces yo le digo un árbol de decisiones, me lo señala acá. Entonces yo ya empiezo a sacarle las ramas. Le doy doble clic, por defecto me saca dos. Si le doy doble clic otra vez acá, me saca otro. Si le doy doble clic acá, me saca otro. Y yo los puedo ir moviendo pues de acuerdo a como yo los quiero organizar. Si yo le doy doble clic acá, me saca otros dos, otros dos, otros dos, otros dos. Entonces así es muy fácil modelar. Y acá ya le empiezo yo a poner, digamos, las probabilidades, los nombres. Borremos este. Y borremos este. Yo aquí le puedo poner las probabilidades y también le puedo poner los costos. ¿Sí? Acá, me paro acá, le digo que el costo y él me dice el costo. Ya tengo aquí la probabilidad, me paro acá y le digo que el costo. Y así sucesivamente ya corro el modelo. No se los voy a hacer más ejercicio porque realmente yo estoy también en proceso de irlo conociendo, pero quería lo vieran. Se llama AMUA, también es libre. Si yo quisiera un modelo de Markov, él también me permite, ¿cierto? Nuevo modelo de Markov. Entonces ya aquí le doy doble clic. Perdón, tengo que irme acá, acá. Y ahí le voy dando doble clic, me va mostrando los estados, otro estado y también lo mismo, probabilidades, costos y así sucesivamente. Bueno, entonces esto era pues lo que les quería mostrar. Espero pues que sea de utilidad. Estoy abierto a cualquier crítica y a cualquier comentario y pues les agradezco mucho eh, poder haber compartido con ustedes. Que estén muy bien y muchas gracias.